Ok, sí, continúo, ¿no? Voy a estar a continuar en el punto donde creo que me quedé. Decía que, en principio, gracias al teorema 6 tenemos que existe una función sobreyectiva de n en i. Ok, pero para cada elemento i, además, para cada índice en este conjunto de índices i, existe también una función sobreyectiva, que llamamos f sub i, de el conjunto de los naturales en azul. Entonces, lo que estamos haciendo es definir, fíjense, la situación es esta, ¿no? Bueno, la situación es que acá la G hace esto. Tengo el conjunto de los números naturales y entonces la G lo manda ahí, ya, cubre al conjunto I. Ok, este es el conjunto I eh, y el conjunto GDN, GDN está por acá. Ok, cubre el conjunto I porque la función es sobreyectiva. Algo similar ocurre con esto, en el otro caso. Entonces, lo que hacemos es definir una H que va del conjunto de los n por n en eh, el conjunto n por n. Bueno, ya vamos a decir eh, en dónde va definido esto. Va definido ya. Ahorita vamos a decir dónde se define. Está definida sobre n por n por esta expresión. H de mn es f de gdn evaluado en n. Esa es la definición acá. ¿Qué es lo que esto significa? Lo que esto significa es que yo sé que esta G agarra un elemento de los naturales y devuelve un elemento en I, que es un subíndice. ¿Ok? Entonces, un índice, simplemente. Eh, esta GDN, para este par ordenado EMN, lo que estamos haciendo es considerar el índice GDN. ¿Ok? Y después tomamos la propia función, la función que corresponde a ese índice, la función que sabemos que existe acá, que también es sobreyectiva, pero de los naturales en azul, que tomamos esa función con ese índice GDN y, y la evaluamos en M, okay, en la primera coordenada del par ordenado M. Entonces, ese es un valor, ese es el valor que le estamos dando a H de M. Okay, esa es la situación que estamos teniendo. Bueno, lo primero es que hay que notar varias cosas. Note que H no solo está definido en n por n, sino que ella va al conjunto A. El conjunto A es la unión con I en I de azul. A la unión que queremos ver que es contable. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que ver, que hay que notar. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense qué pasa. Los elementos, digamos, acá ya sabemos que F, la F que estamos considerando es la F cuyo subíndice es GDN. Este GDN ya sabemos pertenece ahí. Entonces, esta F, esta F es una función, fíjense, voy a escribir esto por acá. La F de GDN, ¿sí? Es una función que va de los naturales sobre el conjunto A con su índice GDN. ¿Ok? Entonces, está claro que este subíndice es alguno de los elementos de I. Es así como se comporta G. ¿Ok? Y por lo tanto, ese A sub GDN es un elemento de esta unión. ¿Sí? Porque este A sub GDN es alguno de esos A sub I. Entonces, está claro que este elemento es un elemento que pertenece a la unión, a alguno de los,
O sea, lo que quiero decir es que esto pertenece a este, a A, D, G, D, N. Y por lo tanto, pertenece a la unión. ¿Ok? Porque este es uno de los elementos que estoy uniendo. Entonces está claro que H está definida en el producto cartesiano de N por N, pero devuelve elementos en la unión. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, seguimos usando el teorema 6, ¿sí? Y para usar el teorema 6, lo que yo necesito ahora es mostrar que esta función no solamente es de esta forma, que va de n por n en A, en la unión de los A sub i, sino que es sobreyectiva. Porque si ella fuese sobreyectiva, entonces este conjunto A sería contable. ¿Ok? Eso es lo que se concluye del teorema 6. Tengo A y B dos conjuntos no vacíos, B contable, el que está jugando el papel de B es este que está acá, n por n, ¿ok? Y el que está jugando el papel de A es este mismo A. Entonces, eh, si H fuese sobreyectiva, entonces las, eh, tendríamos las condiciones del teorema 6. Tendríamos una función sobreyectiva de B sobre A y por lo tanto podríamos concluir que A es contable. Ese es el camino. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok, entonces vamos a ver que H es sobreyectiva. Para ver que H es sobreyectiva, dice acá, uno puede chequear fácilmente que H es sobreyectiva. Y para eso escojamos, vamos a ver, vamos a decirlo así, veamos que H es sobre A. Ok, es sobreyectiva, una función sobreyectiva. Entonces, para hacer esto, escojamos, o sea, un elemento A en A, cualquiera. Ok. Entonces, lo que queremos ver es que ese elemento proviene de algún par ordenado M. Entonces, ese elemento, como está en la unión, pertenece a su I para algún I en I. ¿Ok? Bueno, simplemente sea, vamos a decirlo así, como G, que va de los naturales en I, es sobreyectiva, existe un elemento natural existe un elemento aquí en los naturales, tal que I es igual, este I que estamos considerando, es igual a GD. ¿Ok? Existe este natural con esta propiedad. Por otro lado, son estas dos las razones por las que esta función h va a ser sobreyectiva, como f sub i, que va de n en a sub i, también es sobreyectiva. Otra vez existe ahora otro natural que vamos a llamar m, no tiene por qué ser el mismo que el de arriba, ¿sí? Tal que f sub i de a, de m, perdón, es igual a, ¿ok? Porque a pertenece a su i. Entonces, como a pertenece a su i, proviene de algún elemento de los naturales, debido a que aquí hay una sobreyectividad, una función sobreyectiva. ¿Ok? Entonces, es claro, ahora me parece claro que debido a esta
última expresión que escribimos, claro que f de g de n, recuerden que i es igual a g de n para algún n, ok. Entonces, debido a esta última igualdad y a la anterior, a los dos que he encerrado en recuadro, tenemos esto. Esto es igual a. Pero por otro lado, esto que está acá es la misma h de mn, ¿ok? Porque así fue definida. ¿Ok? Por lo tanto, esta h efectivamente es sobreyectiva. Entonces, el teorema 6 de la clase implica que A es contable. Y eso termina la demostración. ¿Sí quedó claro? Sí, sí, profe. Bueno, vamos a tomarnos unos 10 minutos y continuamos. Ok. Voy a detener la grabación en este momento, a pausarla y después continuar. Ok. Entonces, resumiendo un poco, hemos mostrado hasta lo que va de clase, recordado algunas cosas, pero hemos mostrado además que se tiene esto, el producto de conjuntos, producto cartesiano de conjuntos contables es contable. Les pedí mostrar que si yo tenía una biyección entre un conjunto dado y otro conjunto contable, entonces ese conjunto dado tiene que ser contable también. Mostramos que si A y B son no vacíos, B es numerable y existe una función sobreyectiva de f de b sobre a, entonces A es contable. Pero el recíproco habíamos visto que también es cierto, que si A es contable existe esta función sobreyectiva. Okay, de hecho, el recíproco es el que hemos usado en el último resultado que mostramos. Mostramos también que el conjunto de los racionales es contable. Okay, lo mostramos simplemente usando el teorema anterior y usando esta función sobreyectiva, que iba de este producto cartesiano de los enteros, producto cartesiano con los enteros menos en cero, en los racionales. Okay, la función sobreyectiva era simplemente la función m sobre e. Y además mostramos que, bueno, esta es, digamos, no la demostración con todo detalle, pero buena parte de la demostración de que unión contable de conjuntos contables es contable. Okay. Esa misma, eh, ese hecho, el hecho de que la unión contable de conjuntos contables es contable, es lo que usa el libro de Stromberg, o es lo que usa Stromberg en su libro más bien, para mostrar que el conjunto de los racionales es contable. Bueno, este ya lo mostramos, pero es otra forma de hacerlo. No es la única manera que se tiene para mostrar esto. Como lo vimos en su momento, también esta otra, y hay otras maneras de hacerlo, no solamente estas dos. Entonces, lo que él hace es decir, bueno, como Z es contable y los racionales se pueden ver como la unión de todos estos conjuntos, en donde cada uno, fíjense que cada uno de estos conjuntos va a ser un conjunto contable. ¿Ok? ¿Por qué cada uno va a ser un conjunto contable? Porque aquí uno fija, este conjunto podría llamarlo usted a su n. ¿Ok? Para cada n tiene este conjunto que llama a su n. Ese conjunto es contable porque, bueno,
Es el conjunto de los elementos de la forma m sobre n, donde m es entero. Eso evidentemente se puede establecer una biyección allí entre ese conjunto y los enteros. ¿Ok? Entonces, ese conjunto va a ser contable para cada n. Y además hay una unión, hay una cantidad contable de ellos. Entonces, la unión contable de conjuntos contables, de estos conjuntos contables, eh, resulta ser el conjunto de los racionales y entonces como esa unión es contable, entonces los racionales también. Ok, esa es otra forma de verlo. Eh, a mí me parece que es más sencilla la forma en que lo vimos acá. Ok, esto es mucho más sencillo, pero eso no le quita validez a este teorema, a este teorema, no, a esta demostración. Ok, bueno, yo pido mostrar como ejercicios que el conjunto de los irracionales no es contable. ¿Okay? Después mostrar que el conjunto de los reales no es contable. Hay, digamos, una relación entre el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Yo comencé a grabar, ¿verdad? Sí. Eh, la relación es la siguiente. Si ustedes logran mostrar que el conjunto de los irracionales no es contable, por el hecho de que el conjunto de los reales no es más que la unión entre los racionales y los irracionales, entonces los reales tampoco van a ser contables. ¿Ok? Porque si los reales fuesen contables, los irracionales también lo serían. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque los irracionales eh, son un subconjunto de los reales. Y ya hemos visto que cualquier subconjunto de un conjunto contable es contable. Entonces, si los reales eh, fuesen contables, los irracionales también. Entonces, si usted muestra el ejercicio 3, entonces habrá mostrado el ejercicio 4 también. ¿Ok? Porque como los irracionales son no contables, según eh, lo que estamos asumiendo que demostró, y ellos son un subconjunto de los reales, entonces los reales no pueden ser contables, porque si fuesen contables, los irracionales. Ok, cosa que contradiría esto que usted muestra en el ejercicio 3. Pero si usted muestra el ejercicio 4, entonces también muestra el ejercicio 3. Es decir, con cualquiera de los dos que muestre, habrá mostrado el otro. Porque ya vimos que si mostramos el 3, mostramos el 4. Pero, ¿qué tal si asumimos que lo que hemos mostrado es el ejercicio 4? Si el ejercicio 4 está demostrado, entonces los irracionales no pueden ser contables. ¿Okay? Porque si los irracionales fuesen contables, como R, los reales, es la unión de los racionales con los irracionales, entonces ya nosotros mostramos en el teorema 7, este que acabamos de ver, que la unión de contables, de conjuntos contables es contable, y por lo tanto tendríamos que la unión de los racionales con los irracionales, que también serían contables, da los reales que sería contable, por lo tanto, pero no lo es, porque habríamos mostrado ya que los reales no son contables. ¿Okay? Entonces, eh, me da la impresión, déjeme ver, que me parece, ajá, aquí. Nosotros mostramos este teorema usando esta, esta división, ¿no? Esta división ¿cómo se llama? El principio de intervalos encajados que habíamos mostrado antes. ¿Ok? Este principio de intervalos encajados. Mostramos que el conjunto, el intervalo AB cerrado es un conjunto no contable. Bueno, como este intervalo no es contable, evidentemente el intervalo abierto tampoco es contable. ¿Ok? Porque al intervalo abierto lo único que está haciendo es tomar este conjunto y quitarle 2 puntos. Si usted quita esos 2 puntos y eso lo hace contable, entonces este también sería contable. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque la idea sería algo así, ¿no? La idea sería que
Si usted tiene que esto es contable, ok, entonces eso podría enumerarse de esta forma, x sub n, ¿verdad? Podríamos enumerarlo de la forma x sub n con n natural. Bueno, entonces este intervalo también sería contable. ¿Por qué también sería contable? Bueno, porque simplemente yo lo que hago es lo siguiente. Vamos a llamar a y sub 1 es el punto A, y sub 2 es el punto B. Y y sub n, los siguientes van a ser simplemente y sub 3 va a ser x1, y sub 4 va a ser x2 y así sucesivamente, ¿sí? En general, y sub eh, n más 2 con n desde 1 en adelante va a ser xn. Entonces, si este fuese contable, si el conjunto AB abierto, el intervalo AB abierto fuese contable, el intervalo AB cerrado también sería contable, porque simplemente lo que hago es tomar estos elementos que enumeran al conjunto AB, el intervalo AB, y los desplazo en dos subíndices. Lo paso, el que antes era primero, ahora lo pongo de tercero, el segundo lo pongo de cuarto y así sucesivamente. Mientras que el primero y el segundo van a ser estos dos extremos del intervalo AB cerrado. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? O sea, lo que estoy tratando de mostrar es que si con el intervalo AB abierto fuese contable, el intervalo AB cerrado también sería contable. ¿Ok? Haciendo esta enumeración. Y entonces tendríamos una contradicción. Eso significa que el intervalo abierto no es contable porque este intervalo cerrado no lo es. ¿Sí queda claro? Ok, bueno, probemos el ejercicio, digamos, en este momento no se me ocurre una idea de cómo mostrar el ejercicio 3 directamente. Ok, la idea que se me ocurre es mostrar el ejercicio 4 y con el ejercicio 4 se muestra el ejercicio 3 como acabo de explicar hace un momento. Ok, entonces el ejercicio es probar que R es no contable. Y la sugerencia, bueno, lo que tiene que hacer es definir una función que sea biyectiva, ¿sí? Y que vaya desde el intervalo AB en R. ¿Ok? De hecho, ¿por qué esto mostraría que R no es contable? Porque AB no es contable. Si esto, vamos a poner así, más que una función, una biyección, defina una biyección de AB en R. Es más, ni siquiera es necesario hacer esto. Ni siquiera es necesario hacer esto. ¿Por qué no es necesario hacer esto? Bueno, porque ya nosotros sabemos, por lo que acabo de decir, que AB, el intervalo AB abierto con A menor que B, por supuesto, es no contable. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que acabo de explicar hace un momento. Como ese intervalo es no contable, estoy hablando de un intervalo. Nótese acá que esto no es un par ordenado, sino un intervalo. Ok, esto es un intervalo. Entonces, como ese intervalo
evidentemente es subconjunto de R, ¿verdad? R no puede ser contable. Porque si R fuese contable, todo subconjunto suyo sería contable y este no lo es. Esa sería la forma más rápida de hacerlo, creo yo. Entonces, R es no contable. En efecto, si fuese lo contrario, eh, cualquier subconjunto de R sería contable. Lo que contradice evidentemente el hecho de que el intervalo AB no es contable. Entonces, lo que es una contradicción. Entonces, R no puede ser contable. Y eso sería, bueno, de hecho, más que una observación, aquí lo que hicimos fue una demostración. Esto no fue. Entonces, esto acá no va a ser un ejercicio porque ya yo lo hice, sino una proposición. Ok, R es no contable. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Acá lo que sí quiero que hagan como ejercicio es lo siguiente. Pruebe que si A es subconjunto de B y A es no contable, entonces también B es no contable. Ok. Eso se prueba simplemente con el resultado este que obtuvimos acerca de que cualquier subconjunto de un conjunto contable es contable. Ok. Digo eso porque, bueno, la demostración es directa. Si B fuese contable, entonces A, que es subconjunto suyo, también sería contable, pero eso contradice la hipótesis y ya está. Eso es lo que hay que decir. Esa demostración es directa. Ok. Bueno, mostramos ya el ejercicio 4. El ejercicio 3 es una consecuencia del ejercicio 4. De hecho, son equivalentes. Ok. Bueno, tienen todos estos ejercicios. Fíjense que para mostrar que el conjunto eh, de el producto cartesiano n por n es contable, también se puede usar el ejercicio 5 con esta función. En el ejercicio 5 se pide mostrar que un conjunto es contable, un conjunto no vacío es contable, si solo si existe una función 1, 1 desde el conjunto de los naturales. ¿Sí? Y usando ese ejercicio se puede mostrar esto con esta función. Tenemos esta función, si usted muestra que esta función es 1, 1, evidentemente esta es una función que va de n por n en los naturales. Si esta función es 1, 1, el ejercicio 5 muestra que n por n es contable. Es otra manera de demostrar que este es contable. Fíjense, una cosa más es que, así como se demuestra aquí en el teorema 7, que la unión contable de conjuntos contables es contable, también se puede mostrar que el producto cartesiano de una cantidad contable de conjuntos es contable. ¿Sí? O más bien, el producto cartesiano de una familia contable de conjuntos es contable. ¿Okay? No pasa solo con la unión, sino también con el producto cartesiano. Bueno, una cosa más, este ejercicio mostrar que si A es un conjunto infinito, A tiene una cantidad, para ver, contablemente infinita de su conjunto. Es decir, que yo puedo definir
una cantidad infinita de subconjuntos de A y esa familia de subconjuntos es contable. ¿Ok? ¿Qué más? El ejercicio 9, si es un conjunto, entonces es infinito solo si es equivalente a un subconjunto propio suyo. ¿Sí? O sea, una forma de definir la infinitud de un conjunto es esta, es decir que él es equivalente a un conjunto suyo. Por ejemplo, el conjunto de los naturales es equivalente al conjunto de los naturales menos el 1. ¿Sí? Porque si usted define, fíjate, los naturales menos el 1 son equivalentes. ¿Por qué? Bueno, porque si usted define esta función f de n igual a n más 1, ¿sí? Entonces, esta función manda los naturales en los naturales menos el 1. ¿Ok? Esta función es una función inyectiva, es una función sobreyectiva también, es una biyección entre estos dos conjuntos. Entonces, estos dos conjuntos, los naturales menos el 1, son equivalentes, según la definición de equivalencia que vimos. Todos conjuntos son equivalentes. Bueno, lo que está diciendo este ejercicio 9 es que cuando pasa eso con un conjunto, que el conjunto es equivalente a un subconjunto propio suyo, recuerden que un subconjunto propio es un subconjunto del conjunto dado, que no es el vacío y que tampoco es el conjunto dado. ¿Okay? Bueno, eso es lo que está pasando acá. El conjunto en los naturales menos el 1 corresponde o son un subconjunto propio de los naturales. Y acabamos de ver con esta función f de n igual a n más 1 que estos dos conjuntos son equivalentes. Entonces, cuando eso pasa con un conjunto, el conjunto es infinito. ¿Okay? De hecho, eso es lo que precisamente ocurre en el caso de los naturales y de otros conjuntos que también son infinitos. Se da una sugerencia allí para ese ejercicio. ¿Alguna duda con respecto a lo anterior? Fíjense, parte de así como el primer quiz para el primer quiz se pidió hacer unos ejercicios, para el siguiente se va a pedir algo similar, ¿ok? Entonces, si tienen dudas acerca de estos ejercicios, digan. Quizás no en este momento, quizás cuando se le presente la duda, pero en el momento que sea, pero escríbame o me lo dicen en alguna de las clases. ¿Ok? Bueno, vamos a tomar la siguiente parte de la clase, que es lo último que tenemos. Vamos por lo menos a decir de qué vamos a hablar en la clase que viene. Ok, con eso terminamos. La siguiente clase, digamos el final de esta, creo que en donde estamos, vamos a hablar de sucesiones de números reales. Y para eso vamos a definir primero lo que son los números reales extendidos y después hablaremos de las sucesiones en R. Propiedades de las sucesiones que están relacionadas con la suma, resta, multiplicación, división, etcétera, es decir, las propiedades algebraicas y también propiedades relacionadas con el orden, propiedades relacionadas con el orden. Hablaremos también de sucesiones monótonas y de propiedades de este tipo de sucesiones. ¿Okay? Bueno, la razón por la que nosotros hablamos, o vamos a hablar ahora de los reales extendidos, lo único que vamos a comentar aquí, después hablaremos de sucesiones, eh, es porque cuando uno mm, quiere mostrar algunas propiedades para las sucesiones, resulta que muchas de esas propiedades se pueden extender fácilmente o se pueden escribir también para lo que se llaman estos números reales extendidos. Básicamente los reales extendidos no son más que los mismos reales a los que se le coloca, se le adjunta un par de objetos más. Ese par de objetos son el más infinito y el menos infinito. Entonces, fíjense, usualmente, bueno, los reales extendidos son estos, los reales unidos con estos dos elementos. ¿Ok?
Esos dos elementos son dos elementos fijos, son distintos entre ellos y además no pertenecen a los reales. ¿Okay? Porque la idea de infinito y de menos infinito es eso, una idea, no un valor específico. ¿Okay? Ya después discutiremos un poco sobre ese asunto, pero cuando uno habla de más infinito o habla de menos infinito, no está hablando de un número, está hablando de una idea. ¿Okay? Ahora, lo que ocurre en el caso de los reales extendidos es que esos objetos, así lo vamos a tratar como objetos, son un par de objetos más que están siendo unidos al conjunto de los números reales. A esa unión se le llama sistema de números reales extendidos. ¿Okay? Ahora, en ese sistema, aquí debería decir R numeral, no R asterisco. ¿Okay? En ese sistema uno define también un orden. El orden es el mismo orden que se tiene en los números reales. ¿Sí? Es decir, si tengo un par de números reales, el orden es el mismo. Tiene el mismo significado esta expresión. X menor que Y significa que, bueno, en términos de lo que era el conjunto P que definimos en algún momento, que el elemento Y menos X es un elemento de P. Es el mismo significado que le habíamos dado antes. Pero en el caso en el que X es real, ¿sí? Y tomamos alguno de estos elementos de los reales extendidos, el orden es el orden que uno esperaría, ¿no? X es menor que infinito, X es mayor que menos infinito y menos infinito menor que infinito. ¿Okay? Son objetos que estamos tomando acá, son objetos, y estos objetos tienen respetan este orden. ¿Okay? También se tienen un orden con estos otros símbolos de la manera usual. ¿Sí? Es decir, cuando teníamos mayor o igual o que X, Y menos X pertenecía a P o era cero, o sea, lo que habíamos discutido en el momento en que hablamos del orden de los números reales. Y además se introduce en R numeral, en los reales extendidos, las operaciones aritméticas usuales, X más Y, para X y Y en los reales, X más Y, X menos Y, X por Y y también X sobre Y cuando Y es distinto de cero se entiende en la manera usual. Pero además vamos a definir las operaciones de suma, resta, multiplicación cuando están involucrados estos otros dos objetos de esta manera. Bueno, en este caso solo suma y resta. ¿Está? Como uno esperaría, ¿ok? O sea, esto es no más que una simbología que representa a la definición de lo que sería la suma en el caso de los reales. Y esto en el caso de que consideramos menos infinito. En el caso del producto tenemos esto, esa sería la definición que vamos a tomar. Esta es la definición cuando consideramos menos infinito y eso es cuando X es positivo y cuando X es negativo, estas otras dos. Bueno, y además definimos estas cosas así. Ok, lo definimos de esta manera adrede, no es que, es decir, hay que tener cuidado con esto, porque lo que estamos diciendo no es que cero por infinito da cero. Lo que estamos diciendo es que estamos definiendo esto así. Eso es otra cosa. ¿Ok? Es otra cosa. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Estamos definiendo en los reales extendidos estas operaciones. Y además, finalmente, no definimos estas operaciones. Esto es infinito más menos infinito, o menos infinito más infinito, o infinito por menos infinito, o menos infinito por infinito, y esta otra no la definimos. ¿Ok? Y tampoco definimos la división por infinito o menos. ¿Ok? Bueno, como ya lo he estado haciendo, a este se le llama infinito y a este se llama menos infinito. ¿Ok? Bueno. Nosotros cuando, fíjense, una de las razones, aquí se presenta la primera razón, bueno, en realidad no es esta como tal, sino ya veremos una que va a ser razón más fuerte, digamos, para que hayamos definido o introducido el concepto de reales extendidos.
Pero esta es, digamos, parte de esa razón. En el caso de que un conjunto es acotado, superiormente nosotros vimos por el principio del supremo que ese conjunto posee supremo. ¿Ok? En el caso en el que no es acotado, si él no es acotado, aún si es que consideramos a ese conjunto E como un subconjunto de los reales extendidos, aún podemos definir el supremo. ¿Okay? En el caso de los reales nada más, no. ¿Okay? Porque en el caso de los reales, el infinito no es sino una idea. Estamos hablando de esto como otro objeto del conjunto que estamos considerando, el de los reales extendidos. Entonces, cuando él no está acotado, uno aún en ese caso puede definir el supremo de ese conjunto y el supremo de ese conjunto viene dado simplemente por infinito. Insisto, cuando no habíamos definido los reales extendidos, no podíamos garantizar, no podíamos decir que el supremo de un conjunto existe. ¿Cuándo lo podíamos garantizar? Sí podíamos hacerlo, cuando el conjunto era acotado superiormente. Bueno, lo que estamos diciendo en esta definición es que si no fuese acotado superiormente, también podemos definir el supremo de este conjunto en los reales extendidos. Lo mismo pasa con el ínfimo, si el conjunto no es acotado inferiormente, lo definimos el ínfimo del conjunto como menos. ¿Ok? En el caso del conjunto vacío, vamos a escribir que el supremo del vacío es menos infinito y el ínfimo del vacío es más infinito. Simplemente una definición. ¿Ok? Entonces, gracias a esta definición que hemos dado, cualquier subconjunto, incluyendo el vacío o incluyendo conjuntos no acotados superiormente o inferiormente, cualquier subconjunto posee supremo y posee ínfimo en los reales, no en los reales, sino en los reales. Entonces, el hecho de que uno defina los reales extendidos permite dar esta definición de supremo, decir que el supremo existe y que el ínfimo existe siempre, sin importar si el conjunto es acotado o no. Ahora, si el conjunto es acotado, el supremo, acotado superiormente, el supremo existe en los reales. ¿Ok? Pero si no lo es, existe en los reales extendidos. Lo mismo pasa con el ínfimo y ser acotado inferior. ¿Ok? También definimos para A menor o igual que B en los reales extendidos, definimos estos intervalos. Intervalo AB esté abierto, los X en los reales extendidos con la propiedad de que X es mayor que A y menor que B. Bueno, esto de la manera como es usual, X mayor o igual que A menor que B, pero con X en los reales extendidos, algo parecido para el tercer y cuarto. Okay, son intervalos definidos tal cual como ustedes lo han venido trabajando en otros cursos seguramente, solo que aquí estamos hablando de elementos, de los X que estamos hablando en estos conjuntos, son X que están en los reales extendidos. Es decir, pueden ser reales, pero también podría considerarse menos infinito más infinito. Okay. Entonces, por ejemplo, existe algo que no existía antes, en el caso de los reales. Si A y B, si A es menos infinito y B es más infinito, porque pueden ser elementos, esos dos elementos, que A y B están en los reales extendidos, entonces existe ahora esta notación de menos infinito más infinito cerrado por lado. ¿Ok? Cosa que no ocurría antes. ¿Ok? Entonces, las cosas son un poco distintas acá, no excesivamente distintas, pero sí hay algunas diferencias. A este intervalo lo llamamos intervalo cerrado, abierto, a este lo llamamos intervalo abierto. Si A es igual a B, este conjunto es solamente el elemento, el singleton A, el que contiene el elemento A solamente. La longitud de cada uno de estos intervalos es menos A. Okay. Este conjunto es el conjunto A, pero en el resto de los otros conjuntos, primero, segundo y tercero, son conjuntos vacíos. Okay, cuando A y B son iguales. Bueno, después de eso, sí que vamos a hablar de las sucesiones, ¿ok? Pero para hablar de las sucesiones, yo prefiero esperarme para la otra clase. A la otra clase prefiero esperar. Vamos a dejar las cosas hasta este punto y en la siguiente clase comenzamos a hablar de sucesiones, ¿ok? ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos visto? Sé que hay cosas que son un poco raras, un poco, digamos, uno no se espera esas cosas.
como el caso este de los reales extendidos. Hay otras cosas que sí son más naturales, pero digamos que uno se va acostumbrando a trabajar con ese tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, voy a... Profe, sí, tengo una, dígame. una duda con respecto a la fecha del quiz. No sé si es para mañana o es para el viernes. Déjenme chequear. Bueno, voy a detener la grabación en este momento.